Cervantes y el teatro. Cervantes cultivó el teatro con un éxito desigual, pues si estrenó 20 o 30 comedias, tras su regreso a España, el posterior triunfo del teatro lopesco cerró las puertas a sus comedias y entremeses de madurez. Nos encontramos en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes, donde nació. Cervantes en su vida nunca tuvo la oportunidad de estrenar sus obras. Bueno, estrenó algunas, pero no tuvo la suerte que tuvo Lope, ¿no? O Calderón. Entonces pues se tuvo que conformar en la mayoría de las ocasiones con solamente publicarlas. No tuvo la suerte de estar en un teatro como este y poder actuar como vamos a actuar hoy nosotras. Tiene celos, señor compadre, del sol que mira a Lorencica, del aire que la toca, de las faldas que la vapulan. ¿Le dio motivo? No, ni por pienso. Las ventanas, amén de estar cerradas, las guarnecen rejas y celosías. Las puertas jamás se abren. Vecina, no atraviesa mis umbrales ni los atravesará nunca mientras Dios me diere vida. Pero, ¿cómo era realmente el teatro en la época de Cervantes? Estamos en el teatro pequeño, como se conoce en Alcalá, el teatro pequeño Cervantes, que desde hace relativamente poco tiempo, pues menos de 15 años, fue adquirido por el ayuntamiento y a través de una serie de campañas arqueológicas se pudo comprobar que se trata del espacio escénico probablemente más antiguo que se conserva original en Europa. Es decir, es un corral de comedias que se funda justo al comenzar el siglo XVII, a finales del XVI y principios del XVII, y que luego, a lo largo de sus 3 siglos de vida, ha ido conteniendo un teatro distinto en cada época histórica, pero conserva restos de cada una de esas épocas. De tal manera que tenemos todavía la traza de lo que era el corral de comedias original del siglo XVII, y que se ha recreado en la restauración, conservando el suelo original, incluso el brocal del pozo que existía en el mismo, y el escenario que también se monta precisamente con la fundación del corral de comedias. En el siglo XVIII, ese corral de comedias, que era un espacio de patio abierto, de vecindad, se cubre, es decir, se le dota de una cubierta para que quede más protegido, y es lo que conocemos como coliseo. Es un teatro que se llamaba coliseo, que es propio del siglo XVIII. Y finalmente, en el siglo XIX, en toda esa estructura anterior se introduce un teatro típico romántico del XIX, con una planta con forma de elipse o de herradura. Entonces la combinación de esas 3 estructuras es lo que tiene un especial valor en este teatro, y que fue destacado por un congreso internacional que se celebró como ejemplo de la evolución escénica de casi, digamos, del teatro europeo, desde sus orígenes como corral de comedias hasta esa consolidación final de un teatro romántico en el siglo XIX. También hay que decir que finalmente en el siglo XX esto fue un cine muy activo y muy conocido en Alcalá, y que, bueno, pues también cumplió su función en aquella época. Esta zona que vemos aquí corresponde precisamente al foso del escenario original con el que se hizo el corral de comedias. Porque un corral de comedias, al fin y al cabo, era un patio, como decíamos, de vecindad, al que se le coloca un escenario, a la italiana, que se llamaba, es decir, que es un escenario frontal desde el que se celebraba precisamente la representación. Entonces, todo este mundo de fosos debajo del escenario era ya técnicamente bastante sofisticado, porque los actores pasaban por debajo del graderío del público y llegaban hasta este foso. Desde aquí podían salir al escenario. En fin, había un juego escénico bastante complejo, ¿no? Y hemos conservado pues lo que es original de este foso del corral de comedias, donde podemos ver cómo hay basas y capiteles reaprovechados de otras zonas de la ciudad, con sus pies derechos de madera, pues muy deteriorados, que se han reforzado convenientemente, pero se han conservado como resto arqueológico, y que pues explica muy bien cómo se montó esta primera estructura escénica en su día, a principios del siglo XVII.
En estos primeros locales estables para la representación teatral se estrenaron las obras de Cervantes, que en su teatro, como en su prosa, se movió entre la innovación y los modelos consagrados. Pero más cercano a las formas renacentistas que al gusto del público de su tiempo, su producción oscilará entre el rechazo y la aceptación de las formas de la comedia nueva instaurada por Lope. En cualquier caso, la influencia del teatro cervantino llega hasta nuestro siglo a autores como Lorca, quien también, con La Barraca, llevó los entremeses de Cervantes por los pueblos de España. La obra de Cervantes sigue por tanto vigente y sus personajes, argumentos, recursos e invención pueden seguir deleitando a las generaciones venideras.